¿Creías que el rugido del Carnotauro sonaba así? Pues te equivocas, la neta era así. ¿Pensabas que el T-Rex era el dinosaurio más aterrador? Pues te vuelves a equivocar. Si un T-Rex se topara con esta cosa, solo le quedaría quedarse paradito esperando su fin, porque ni de chiste podría ganarle en una carrera. Después de analizar los huesos de sus patas, los datos dejaron a todo el laboratorio con el ojo cuadrado. Y es que esa pierna estaba diseñada para una sola cosa: perseguir presas a 56 kilómetros por hora, sin parar nunca. Su nombre es Carnotauro. Sus brazos estaban tan degenerados que eran de adorno, más cortos que los del T-Rex, tan cortitos que ni siquiera podía tocarse el hocico. Pero justo este diseño, que parece una discapacidad, convirtió su cuello en la resortera más peligrosa del planeta. Los científicos calcularon que la velocidad de su ataque con la cabeza era 3 veces más rápida que el ataque de una víbora de cascabel. A la presa ya se le había roto el cuello antes de que él siquiera levantara la mirada. Pero eso no es lo que da más miedo. Lo más cañón es que sus ojos estaban a los lados. Esto significa que cuando cazaba, ni siquiera necesitaba mirar al frente. Te estaba fichando de reojo. Cuando los paleontólogos reconstruyeron su cerebro, encontraron un detalle que dejó a todos mudos. La zona de su cerebro encargada de la vista era 3 veces más grande que la de cualquier dinosaurio de su mismo tamaño. No estaba persiguiendo a su presa, la estaba admirando. Y lo que da más ñañaras es que tenía otro apodo: el asesino invisible del Cretácico. Esta es la única palabra que los paleontólogos están dispuestos a usar para describirlo. No el más fuerte, no el más rápido, sino el asesino invisible. Porque de todas las presas que murieron en sus garras, ninguna supo ni cómo le llegó la hora. ¿Qué onda, terrícolas? Soy el creador. Hoy vamos a platicar sobre el Carnotauro. En 1984, en los desiertos de la Patagonia Argentina, la leyenda de la paleontología José Bonaparte desenterró un fósil en un páramo sin caminos. Cuando el primer hueso salió a la luz, todos los presentes se quedaron de a seis, porque arriba de este esqueleto, sorpresa, había un par de cuernos afilados. Hasta entonces, nadie había visto jamás una estructura así en la cabeza de un dinosaurio carnívoro bípedo. Era el primero. La primera reacción de Bonaparte fue preguntarse si este fósil era una mezcla de dos animales diferentes. Después de revisarlo, se quedó callado. No eran dos, era uno solo. Y era el mismo individuo con un nivel de conservación altísimo, tanto que hasta se veían claritas las texturas de las escamas de la piel. Este es un milagro súper raro en toda la historia de los dinosaurios. A este monstruo lo bautizaron como Carnotaurus astrei, que significa toro carnívoro. Hasta la fecha, los humanos solo han encontrado este esqueleto, el único esqueleto completo de un carnotauro en todo el mundo. Solo este ejemplar ha tenido a los científicos investigando por 40 años, y todavía no terminan. A lo mejor ahorita piensas, ¿qué tiene de raro que un dinosaurio de 7 u 8 metros corra tantito más rápido? Pues checa estos datos y júzgalo tú mismo. La velocidad de un adulto promedio en un sprint de 100 metros es de unos 28 a 36 kilómetros por hora. La velocidad máxima de Usain Bolt, campeón olímpico, es de unos 44.72 kilómetros por hora, y eso en su límite, que no aguanta ni unos segundos. La velocidad promedio del Carnotauro era de 48 a 56 kilómetros por hora. Y ojo, que no era un sprint, era su paso de crucero. Además, podía mantener ese ritmo sin broncas. ¿Por qué corría tan rápido? La respuesta estaba en un lugar que nadie se imaginaba: su cola. En 2011, el paleontólogo Scott Parsons hizo un experimento que sonaba medio aburrido. Metió las vértebras de la cola del Carnotauro a un escáner CT. Cuando la imagen en 3D apareció en la pantalla, se quedó sin aliento. Adentro de esa cola se escondía un motor turbo prehistórico. A cada lado de las vértebras había un músculo hiperdesarrollado llamado músculo caudofemoral. En un dinosaurio normal, este músculo es como equipo de serie, pero en el Carnotauro estaba inflado a un nivel loquísimo. El peso total de un solo músculo representaba el 15% del peso de todo su cuerpo. ¿Qué significa un 15%? Que en un Carnotauro de 2 a 3 toneladas, solo este músculo pesaba entre 300 y 400 kilos. Es como si metieras a 5 vatos adultos enteros en su cola. Y todo de puro músculo, ni un gramo de grasa. Este músculo, a través de unas protuberancias en forma de media luna en las vértebras, se enganchaba a la cadera como un cable de acero y se extendía hasta el fémur. Cada vez que se contraía, era como estirar una resortera a tope, jalando toda la pierna hacia atrás con una fuerza brutal. Atravesaba la cadera, pasaba por la rodilla y terminaba estrellándose contra el suelo. Así que cada paso estaba impulsado por 300 o 400 kilos de puro músculo, a máxima potencia. Esto no era correr, era como tener un cohete biológico empujándolo paso a paso.
Pero la velocidad era solo su primera carta. Sus ojos eran su verdadera arma letal. La mayoría de los dinosaurios tenían los ojos a los lados de la cabeza, cada uno mirando por su cuenta, como dos cámaras de seguridad independientes. Aunque esto te da mucho campo de visión, tiene una desventaja mortal. No puedes calcular bien las distancias. En cambio, los ojos del Carnotauro miraban hacia el frente, y el campo de visión de ambos ojos se elevaba muchísimo. Esto significa que tenía una visión estereoscópica real y percepción de profundidad. En palabras de hoy, el güey traía un telémetro láser integrado en el cerebro, corriendo a toda máquina a 50 kilómetros por hora. Todavía podía calcular con exactitud la posición de su presa, la velocidad y hacia dónde iba a pelarse en el siguiente paso. La presa juraba que estaba escapando, pero el Carnotauro ya tenía calculadísimo dónde iba a estar. Este sistema visual es súper raro entre los dinosaurios carnívoros. Los científicos creen que evolucionó casi exclusivamente como un sistema de puntería para cazar. Entonces, ¿para qué servían los cuernos en su cabeza? Muchos, al ver por primera vez una reconstrucción del Carnotauro, piensan que esos cuernos están bien pesados y creen que eran para ensartar a sus presas. Pues no, los análisis de biomecánica le dieron una sorpresa a todos. El cráneo del Carnotauro era corto, delgado y ligero, y su cuello era súper flaco. No tenía ninguna estructura para amortiguar impactos. Si realmente hubiera bajado la cabeza para embestir, esos cuernos se habrían hecho añicos de volada, y el impacto directo al cráneo hubiera sido un suicidio. Entonces, ¿para qué servían? La respuesta de los científicos es sorprendentemente sencilla. Eran para ligar. Entre más grandes y lisos los cuernos, significaba que el macho estaba más sano, mejor alimentado y con mejores genes. En la competencia por conseguir morras, los cuernos eran su currículum. Además, servían para reconocer a los de su misma especie. Así, entre un montón de dinosaurios, podían identificar a los suyos y evitar agarrarse a guamazos a lo menso con otras especies y gastar energía a lo puro güey. Un par de cuernos que todos malinterpretamos por décadas, resultaron ser puro atractivo visual y símbolo de estatus. Ya hablamos de los ojos y los cuernos. Ahora hablemos de esos bracitos que le darían risa a cualquier dinosaurio. Los brazos del Carnotauro solo medían el 14% del largo de sus patas traseras. Los bracitos del T-Rex tampoco eran largos, pero al menos tenían músculo, servían para agarrar y someter a la presa. En cambio, los brazos del Carnotauro estaban atrofiados a un nivel extremo. De 4 dedos, 3 estaban totalmente fusionados, y los huesos de la muñeca estaban tan apretados por los huesos de alrededor que no tenían nada de movilidad. Aunque quisiera hacer algo con esas manos, no podía hacer absolutamente nada. Los científicos lo dicen sin pelos en la lengua. Estas manos no servían para nada en combate, eran pura sobra de la evolución. Pero esto no fue un fracaso, fue un trueque. Para correr más rápido, tenía que quitarle todo el peso posible a la parte delante de su cuerpo y mover su centro de gravedad hacia atrás para mantener la estabilidad a altas velocidades. Así que la evolución no se tentó el corazón y le cortó los brazos, invirtiendo todos los recursos en velocidad y eficiencia de mordida. Lo chistoso es que, aunque estas manos no podían agarrar nada, la articulación de bola en su hombro le permitía sacudir los brazos a todo lo que da. Los científicos suponen que, a la hora del cortejo, el macho Carnotauro acompañaba sus imponentes cuernos, haciendo movimientos bien exagerados con esos bracitos inútiles. Imagínate la escena. Un depredador supremo, la bailando y sacudiendo dos manitas de adorno para gustarle a una hembra. No sé por qué, pero esa imagen se me hace bien cotorra. Bueno, ahora pasemos a su lado más despiadado. La fuerza de mordida del Carnotauro era de apenas unos 3.000 a 5.000 newtons, ni la décima parte de la del T-Rex. Muchos suspiran aliviados al leer esto, pensando, si mordía tan débil, seguro no era para tanto. Te equivocas, gacho. No necesitaba una mordida fuerte porque, para empezar, no quería matarte de un solo bocado. Sus dientes eran cortos, afilados, y estaban alineados juntitos como los de una sierra. Su estilo de caza no era ir al cuello para un golpe letal, sino corretearte. Te perseguía y te iba desgarrando. Te embestía a toda velocidad, te abría una herida, seguía dando vueltas buscando otra apertura, te daba otro tajo, y así una y otra vez. Entre más corría la presa, más sangre perdía. A más sangre perdida, menos velocidad. Y a menos velocidad, más fácil era morderla. Al final, la presa no moría por una mordida, sino que se desangraba huyendo hasta caer rendida. Ni los dinosaurios herbívoros gigantescos se salvaban de este combo, porque entre más grandes, más lentos, y su muerte solo era más fea. Este es el asesino invisible. Si te echaba el ojo, ninguno supo ni cómo se murió, porque los que se enteraron, pues ya estaban bien muertos.
Hace 71 millones de años, todo esto se acabó de golpe. Un asteroide de unos 10 kilómetros de diámetro se estrelló en el mismísimo Golfo de México a 20 kilómetros por segundo. Ese día, el orden de la vida del Cretácico colapsó en cuestión de minutos. El Carnotauro, este asesino perfecto que tardó 40 millones de años en evolucionar, se hundió bajo la Tierra para siempre, junto con todos sus rivales. Hasta que en 1984, alguien lo despertó de la Tierra. He estado pensando mucho en esto. El Carnotauro sacrificó por completo sus patas delanteras, convirtió su cola en un motorazo, movió sus ojos al frente y cambió la fuerza de su mordida por pura velocidad. Toda su existencia es una epopeya sobre saber elegir. Siempre pensamos que evolucionar es sumar, pero el Carnotauro nos enseña que la evolución más perrona a veces es una cuestión de restar. Él sabía lo que quería y mandó a volar todo lo demás. Ahorita los humanos enfrentamos el mismo problema. Todos los días nos cargamos de más cosas, más herramientas, más habilidades, más etiquetas sociales, pero casi nadie se pone a pensar qué es lo que realmente podríamos tirar a la basura con ganas, así como los bracitos inútiles del Carnotauro. Ese esqueleto descansando en el Museo de Ciencias Naturales de Argentina, un monstruo que esperó 70 millones de años para ser descubierto, nos dejó con esos dos bracitos atrofiados la pregunta de opción múltiple más honesta del planeta. ¿Qué tanto estás dispuesto a soltar por lo que de verdad importa? Soy el creador. Síganme para desmenuzar juntos estas historias sangrientas sobre supervivencia y poder que quedaron selladas en el tiempo. Nos vemos en la próxima.